Moi bones, soy Eva Cameán, de Galicia, e doivos la bienvenida a un novo capítulo de Restolando Libros. Hoy vamos falar de coses que como lectora e como librera odio de los libros. Primera cosa que odio como lectora e como librera. Les faxes de los libros. Este papeluco que meten aquí. Pa que sirve isto? Non sei pa que sirve, pero rompe entero. Como lectora, isto non me aporta nada, saber que Perico de los Palotes e prestou mucho este libro, e que me da igual. E isto estórbame para ler. Yo lo que faigo é directamente arrancales e tirales. Pero aquí na librería, a más, el libro pode estar perfecto, pero como te asina un pouco roto, la xente ya non lo quiere porque piensa que metiste el libro na lavadora. E non, el libro está perfecto, pero estes faxes son... Voy callame. Odio les faxes. Segunda cosa que odio como lectora, esto sí que como lectora, los finales abiertos. ¿Por qué non puedes acabar la historia? ¿Por qué me deixas así la historia? Non soporto que tenga que ser yo la que me imagine, después de 400 páxinas, cómo va a ser ese final. Que sí, que así no puede acabar como tú quieras, puedes te imaginar el final perfecto. No, yo necesito que los finales estén escritos. Y odio los finales abiertos. Tercera cosa que odio, esto más bien como lectora, pero también como librera. ¿Por qué faen les ediciones de una misma colección desiguales? Eso dame mucha rabia. Cuando a lo mejor estás haciendo una colección de una saga, o por ejemplo yo, que colecciono libros de Rosa Montero, quiero tener todos los libros de Rosa Montero. ¿Por qué la misma editorial lle quien de facer un libro más grande, otro más pequeño, uno col yomo colorado, otro con el blanco? No lo soporto. Necesito que todos los libros se vean en mi biblioteca iguales. Dame mucha rabia cuando y cambien el tamaño y uno lle más grande, otro lle más pequeñín. No lo soporto. Cuarta cosa que odio, los libros mal maquetados. Odio abrir un libro y que los márgenes sean extremadamente grandes, extremadamente pequeños, que los capítulos entamen nel medio de una página y acaba el capítulo y ya entama nel medio de esa misma página otro capítulo. Esas cosas non les soporto. Cuando la letra é extremadamente pequeña, tampouco lo soporto. Cuando é extremadamente grande, tampouco lo soporto. Vale, puedo ser un pouco tiquismiquis con esto, pero é que dame mucha rabia. Non soy capaz de ler un libro si está así editado. Y por último, quinta cosa que non me presta nada. Les portais que nada más con mirar pa elles se ensucien. Non sei si vos dais cuenta de algunos portais, sobre todo, sobremanera cuando son de color prieto o blanques. Y nada más con un pequeño rascazo o mismamente con colleles coles manes que non les tienes directes de llevar, queden toes puerques. Ódiolo como lectora, pero ódiolo también aquí na librería, porque ese libro, si va a ser para alguien especialino como yo, ya non lo va a querer, entonces non lo soporto. Y estas son algunas cosas que me dan mucha rabia con respecto a los libros. ¿Cuáles son les vuestres zunes o maníes con respecto a esto?